Baja visión es un grupo de pacientes, ya está determinado desde el año 92 por la Organización Mundial de la Salud y se refiere a esos pacientes que han tenido distintas situaciones de patologías visuales y que después de eso, por ejemplo, retinopatía diabética, cataratas congénitas, albinismo, malformaciones congénitas, toxoplasmosis, han quedado con una visión que está cuantificada. Cuando nosotros vamos al oftalmólogo, esos pacientes solamente ven con el anteojo convencional hasta la tercera fila de letras en el mejor ojo y el otro ve peor, o tienen una alteración de la visión periférica del campo de visión a solamente 10 grados de la visión central. O sea, son pacientes que han requerido tratamiento y después de todos esos procedimientos médicos o quirúrgicos quedaron con ese estándar visual. Esos son ese grupo de pacientes que también la OMS lo refiere como más abundante en relación con los pacientes ciegos. De hecho, hay una relación 9 pacientes con baja visión, 1 paciente ciego. Son los pacientes que muchas veces en este momento del inicio de clase consultan, porque la verdad que es una situación bastante compleja y que requiere el acompañamiento de todo un equipo interdisciplinario en esos niños, por ejemplo, que tienen que escolarizarse y que por la Ley Nacional de Educación tienen que ir a escuelas comunes, ¿sí? Estos niños requieren toda una estrategia especial que vamos a tener que tener un apoyar a la maestra integradora, porque justamente estamos hablando de discapacidad visual y estos niños tienen que trabajar en el aula con maestra integradora que va a ayudar y va a asesorar también a la maestra de grado respecto de cómo desarrollar los contenidos, y también obviamente el oftalmólogo, que en este caso mío en particular, que trabajamos en baja visión, que tenemos que hacer un asesoramiento, por ejemplo, desde situaciones tal vez que son habituales. Por ejemplo, el tema de la ubicación en el aula, la iluminación del aula, el brillo del pizarrón, en algunos casos la utilización de las ayudas ópticas, que son magnificadores para que ese niño, por ejemplo un albino que no puede ver el pizarrón porque justamente su patología lo impide, sí va a poder realizar la tarea utilizando magnificadores, por ejemplo tablet con aplicaciones que lo que permiten es acercar ese pizarrón, esa escritura a una visión de cerca donde el niño tiene mejor productividad. Hace un buen tiempo está trabajando con el tema de la baja visión. ¿Por qué eligió esta especialidad? Es una especialidad que, digamos, la oftalmología misma me fue llevando, porque veíamos muchos pacientes que más allá de todo el intervencionismo que podíamos hacer, quedaban en esa situación visual. Y son pacientes que es, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos en edad laboral. Entonces me surgió la inquietud de cómo poder ayudar a esa gente donde nosotros tal vez no tengamos que hacer el oftalmólogo que hace baja visión, no hace intervencionismo, pero sí interviene desde todas estas cosas, por ejemplo, de ayudarle en la interacción con los maestros, explicarle a sus maestros cómo ve ese niño, cómo se tiene que desplazar, como por ejemplo la utilización de colores, de altos contrastes, las letras, el tamaño del renglón. Bueno, hay una serie de situaciones que nosotros las podemos manejar, y yo que encontraba como un hueco donde no se podía o nadie podía hacer nada, y en realidad yo creo que hay muchísimo por hacer con esos pacientes. Así surgió la Fundación Baja Visión. Así surgió, es una fundación que ya tiene 3 años de vida, que está recién dando los primeros pasos. Sobre todo en este momento lo que estamos trabajando es, obviamente atendemos pacientes en la difusión, porque muchas veces se mezcla el concepto de baja visión con ceguera, por eso te transmitía el porcentaje, y yo creo que es necesario mucho esfuerzo en esos pacientes, que por ahí uno no sabe bien cómo encuadrarlos, pero sí en realidad están ya cómo se los puede manejar, cómo se puede intervenir con esos pacientes, y sobre todo necesitamos el apoyo de la población, de que entienda de qué estamos hablando, y también del Estado, obviamente. No nos olvidemos que son pacientes que tienen discapacidad, que tienen que tener el certificado único de discapacidad, y también es muy importante acompañar a esos pacientes, desde por ejemplo un niño que tiene una malformación o toxoplasmosis, a lo largo de las distintas etapas de la vida, porque los requerimientos van variando. Entonces es muy personalizado el seguimiento de esos pacientes.